Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el epicentro de todo el drama, la intriga, el romance y por supuesto, el chisme jugoso que rodea a sus producciones otomanas favoritas. Hoy, como les prometí, vamos a desmenuzar un momento que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de todos los seguidores de Senkalkapm, el famoso rescate de Andercel por Kerem Bürsin durante la grabación de un episodio particularmente desafiante. Sí, señoras y señores, prepárense para una inmersión profunda en aquel instante que literalmente paralizó el set de grabación y que, para muchos, fue la confirmación tácita de que la química entre Eda y Serkan trascendía la pantalla. Pero antes de que nos dejemos llevar por la vorágine de la emoción y nos sumerjamos en los detalles más jugosos de esta anécdota, un recordatorio express para aquellos que se acaban de unir a esta gran familia de amantes de las series turcas. Suscríbanse al canal. No querrán perderse ni una pizca de la información privilegiada, los análisis exhaustivos, las teorías conspirativas y, por supuesto, las entrevistas exclusivas que les tenemos preparadas. Así que, sin más dilación, hagan clic en el botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El momento que vamos a diseccionar hoy tuvo lugar durante la filmación de una escena que, aunque no era la más dramática en términos de guión, sí presentaba ciertos desafíos técnicos. Senkalkapm, como bien saben, era una serie que equilibraba a la perfección el romance azucarado con situaciones cómicas y ocasionalmente pinceladas de drama ligero. Pero incluso las escenas más aparentemente sencillas requerían una coordinación impecable y un alto grado de concentración por parte de los actores. Y fue precisamente en una de estas secuencias aparentemente inofensivas donde se produjo el ya legendario rescate. Para evitar spoilers innecesarios para aquellos que aún no han tenido el placer de ver Senkalkapm, no voy a revelar detalles específicos sobre la trama de la escena en cuestión. Baste con decir que Hande, en el papel de Eda, debía realizar una acción que implicaba cierto grado de riesgo. En la secuencia, Eda tenía que subir a una plataforma elevada que, lamentablemente, sufrió un pequeño fallo técnico y comenzó a tambalearse. Es aquí, damas y caballeros, donde la historia se pone realmente interesante. Kerem, que como buen compañero y profesional estaba prestando atención a lo que sucedía en el set, reaccionó de forma instantánea. Sin pensarlo dos veces, sin vacilar ni un segundo, se acercó a la plataforma a la velocidad de la luz y sujetó a Hande, evitando que perdiera el equilibrio y sufriera una caída que, aunque probablemente no hubiera sido fatal, sí podría haber provocado alguna lesión. Lo sé. Están pensando que esto parece sacado directamente de una película romántica de Hollywood. Y la verdad es que la escena en sí misma fue bastante cinematográfica. Pero lo que realmente nos concierne aquí, lo que realmente importa, es la reacción del resto del equipo de producción. ¿Qué pasó después de que Kerem actuara como un verdadero héroe de telenovela? Imaginen la escena, la tensión palpable en el aire, el silencio sepulcral que se cierne sobre el set cuando ocurre algo inesperado, y de repente, Kerem irrumpiendo como un caballero medieval para salvar a su doncella en apuros. Pues bien, la primera reacción generalizada fue de alivio absoluto. Todos, desde el director hasta el último de los asistentes de producción, respiraron hondo al ver que Hande estaba sana y salva. Pero, más allá del alivio comprensible, lo que realmente capturó la atención de todos fue la forma en que el resto del equipo observó la interacción posterior entre Hande y Kerem. Se podía sentir la energía entre ellos, la genuina preocupación de Kerem por el bienestar de Hande. Era como si la química que desbordaban en la pantalla se hubiera materializado en ese momento, creando una atmósfera de tensión romántica casi palpable. Según fuentes cercanas a la producción, después del incidente se produjo un breve instante de silencio incómodo, seguido por una explosión de aplausos espontáneos. Sí, señoras y señores, aplausos. Porque todos, absolutamente todos, fueron testigos de un acto de valentía, pero también de una conexión especial, de un entendimiento tácito entre los dos protagonistas. Era como si la ficción se hubiera fusionado con la realidad, creando un momento de magia pura. Algunos miembros del equipo técnico comentaron posteriormente que Kerem no cesó de preguntar a Hande si se encontraba bien, si se había hecho daño. Y Hande, por su parte, le agradeció efusivamente su rápida y decidida intervención. Se podía ver en sus ojos la gratitud y quizás algo más. Pero la cosa no terminó ahí. Después del incidente, la atmósfera en el set experimentó un cambio sutil pero perceptible. Se volvió aún más cálida, más amigable, más relajada.
La gente comenzó a bromear sobre el incidente apodando a Kerem el Salvador y a Hande la damisela en apuros. Incluso el director se permitió hacer alguna que otra broma al respecto durante las siguientes tomas. Y lo más importante de todo es que este incidente, lejos de generar tensiones o conflictos, unió aún más al equipo. Demostró que más allá del trabajo existía una preocupación real por el bienestar de cada uno de los miembros del staff. Fue un recordatorio de que al final del día, todos eran humanos y que se apoyaban mutuamente. Además, este rescate inesperado alimentó aún más los rumores, ya omnipresentes, sobre una posible relación romántica entre Hande y Kerem. Si bien ambos actores siempre se mostraron muy discretos y cautelosos con su vida personal, este tipo de situaciones no hacían más que avivar las especulaciones y fantasías de los fanáticos. Las redes sociales estallaron con comentarios, memes y montajes que idealizaban el momento y lo convertían en un símbolo de su amor potencial. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoraría de un hombre que te rescata de una situación peligrosa? Es el clásico arquetipo del héroe romántico, la encarnación del príncipe azul que todas las mujeres sueñan con encontrar. Era como si Kerem hubiera salido directamente de las páginas de un cuento de hadas para salvar a su princesa. Por supuesto, ni Hande ni Kerem confirmaron ni negaron los rumores en ese momento. Ambos se mantuvieron herméticos y profesionales, centrándose en su trabajo y evitando alimentar la histeria colectiva. Pero como todos sabemos, con el tiempo la verdad salió a la luz y terminaron confirmando su relación, desatando la euforia y la alegría de sus seguidores en todo el mundo. Pero volviendo al tema del rescate, lo que realmente importa es que este incidente puso de manifiesto la profesionalidad, el compromiso y la calidad humana de Kerem. Demostró que es una persona atenta, valiente, generosa y que se preocupa genuinamente por el bienestar de los demás. Su reacción instintiva y desinteresada fue un ejemplo de su integridad y su nobleza. Y también demostró la buena relación, la camaradería y la conexión especial que existía entre Hande y Kerem. Una relación que iba mucho más allá de lo puramente profesional. Una relación basada en el respeto mutuo, la confianza, el cariño y quizás algo más profundo. En resumen, el rescate de Hande por parte de Kerem en el set de Senkalkapm fue un momento cargado de emoción, significado y simbolismo. Reveló la química innegable entre los dos protagonistas, la preocupación sincera de Kerem por la seguridad de Hande y la atmósfera positiva y colaborativa que se respiraba en el set de grabación. Fue un incidente que unió aún más al equipo, que alimentó los rumores sobre un romance incipiente y que, en última instancia, contribuyó a cimentar la leyenda de Anker como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, mis queridísimos fanáticos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de Senkalkapm, y que hayan descubierto nuevos detalles y perspectivas sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo y por apoyar nuestro canal. Recuerden que su opinión es fundamental para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios, sugerencias y preguntas sobre este incidente, sobre la relación entre Hande y Kerem, o sobre cualquier otro tema que les interese relacionado con las series turcas. Nos encanta leer sus mensajes y responder a sus inquietudes. Y antes de despedirme, un último favorcito: si les gustó el vídeo, denle un like gigante, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a seguir creciendo y a traerles cada vez más contenido exclusivo, interesante y entretenido sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola notificación. Muchas gracias por todo su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Ciao, ciao.